Estamos listos para comenzar otra sesión de Informa Webinars. Gracias a todos los que se han presentado al día de hoy y los que faltan por llegar, y a los que nos van a ver posteriormente cuando este material lo hagamos público para que todos lo puedan consultar. Bienvenidos nuevamente a este seminario del día de hoy. Vamos a estar tratando el tema de NIC 2 con el doctor Fernando Torres Cárdenas. Y a continuación les presento la agenda. Mi nombre es Alejandro Padilla, soy el gerente de marketing de Informat y vamos a estar cubriendo todos los temas que aparecen aquí en pantalla. Como siempre, el doctor Fernando nos presentará sus láminas y su a través de este canal que hemos creado, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, como es de costumbre. Apartaremos unos 15 minutos para eso al final de la sesión y podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias en base al contenido que vamos a ver, ¿no? Este espacio lo hemos creado para compartir la experiencia y los conocimientos junto con Alianza CAP. Alianza CAP son especialistas en todo lo que tiene que ver con capacitación en el mundo tributario, laboral, organizaciones sin fines de lucro, y tienen una serie de sesiones de entrenamiento y capacitación disponibles para todos. Uwigo, que es el software contable en la nube para contadores y estudios contables, que se apalanca en todo lo que es la automatización y todo lo que son las tecnologías de nueva generación. Y NetERP, que es el producto de Informat que tiene tiempo en el mercado satisfaciendo las necesidades de planificación y de administración de recursos de pequeñas y grandes empresas. Un sistema robusto, flexible, disponible en la nube y en su versión in situ. Y por supuesto, Informat, que es la empresa chilena que tiene más de 45 años en el mercado, dando soluciones en el ámbito financiero y contable para las empresas del país. Aquí tienen datos importantes para la sesión de hoy. Al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas, y en su aplicación de Microsoft Teams, arriba a la derecha van a conseguir una burbuja con un signo de interrogación. Cuando se abra la sesión, ahí van a poder hacer clic y luego hacen clic en el botón que dice haga una pregunta y nos hacen llegar su pregunta escribiéndola en la casilla. Si quieren, nos dicen su nombre para responderle, o puede ser también de forma anónima, como ustedes prefieran. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al doctor Fernando Torres, que es magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Fernando, ¿te encuentras por ahí? Sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listo para iniciar este webinar en la existencia en NIC 2 y sus aspectos tributarios. Buenísimo, estamos con un clima espectacular el día de hoy, una primavera que se pone cada día más entretenida, y esperemos que todos los asistentes disfruten del material que vas a compartir. Te dejo la pantalla a tu disposición, si quieres comparte tus láminas. Perfecto. Para que podamos iniciar. ¿Usted me confirma ahí si ven la presentación? Sí, perfecto. Muy bien. Se ve la presentación. Bueno, don Fernando, todo suyo, los micrófonos y la pantalla. Conversamos en unos minutos. Ok, muchas gracias. Muy bien, señores, estimados participantes, gracias por participar en este día, ¿no es cierto?, en una materia que nos invita a saber un poco de contabilidad internacional y su relación con la situación tributaria, de acuerdo a nuestra legislación, ley de la renta. Entonces, este es un libro que se publicó hace años atrás, en que su nombre decía aspectos tributarios de las NIC-NIF. Entonces, ahí es donde esta norma es una de tantas otras que se trata.
en relación a su reconocimiento en los estados financieros, tanto al inicio como al cierre del periodo, y posteriormente el ajuste correspondiente en la renta líquida imponible de acuerdo a la ley de la renta. Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto?, valores económicos y tributarios. Estos son conceptos que nosotros vemos todos los días cuando trabajamos en la contabilidad. Tenemos temas financieros, definiciones, y también tenemos definiciones en la legislación tributaria. Entonces, el valor económico, conocemos el valor justo o valor razonable, ¿no es cierto?, o el fair value. Luego, el valor contable y patrimonial, la regla tributaria y sus ajustes necesarios. Les quiero recordar una vez más que el boletín técnico 8182, emitido en diciembre del 2010, nace la obligatoriedad de llevar contabilidad IFRS. Estos boletines técnicos fueron emitidos por el Colegio de Contadores de Chile. Posteriormente fueron derogados estos dos boletines técnicos a través del boletín número 85, donde se reitera la obligatoriedad de llevar contabilidad IFRS a contar del 1 de enero del 2013. Y estamos en el 2020, así que es para que ustedes tengan un fundamento legal en que efectivamente existe la obligatoriedad de llevar contabilidad IFRS. Luego vemos acá, ¿no es cierto?, que nuestro sistema contable está tipificado en el Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley de la Renta, en reglamentos, suplementos, circulares y oficios. Tenemos un suplemento, ¿no es cierto?, del año 69, donde señala el Código Tributario en su artículo 16, ¿no es cierto?, el tema de llevar contabilidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el país ha decidido. En este caso, el país ha decidido llevar contabilidad full, IFRS full, para las entidades que presentan estado financiero al público y que tienen una presencia bursátil mínima de un 25%, y estas están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero. Luego tenemos la contabilidad, ¿no es cierto?, para la mediana y pequeña empresa, donde lo regulan el Colegio de Contadores de Chile a través de su boletín técnico número 85, donde señala claramente que la contabilidad que Chile debe, que las empresas en Chile deben, ¿no es cierto?, elaborar, es NIF para pymes. Luego, un poco de historia, ¿no es cierto? Tenemos suplementos y complementos, tenemos el concepto de la corrección monetaria, oficio sobre normas financieras, el goodwill tributario, corrección monetaria, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta, y oficios sobre IFRS. Este oficio, ¿no es cierto?, la Ley de la Renta, el Servicio de Impuesto Interno, se presenta, ¿no es cierto?, en el oficio número 534 del 2006, donde dice que la determinación de la base imponible se determinará en base al artículo 29 al 33 de la Ley de la Renta. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, un oficio donde el Servicio de Impuesto Interno se pronuncia sobre esta contabilidad IFRS, ¿vale? Y donde lo señala categóricamente que la base imponible se determina de acuerdo al artículo 29 al 33 de la Ley de la Renta. Por lo tanto, el tema de la contabilidad es un sistema netamente financiero. Entonces, en este oficio, entre otras cosas, dice: estas normas no modifican ni afectan ninguna norma tributaria. El referido documento trata de una materia estrictamente financiera,
por lo que los contribuyentes deberán continuar efectuando los ajustes necesarios al resultado contable para determinar las bases tributarias. También hay otro oficio, el 3104 y 4106 del mismo año. Algunas relaciones, ¿no es cierto?, del sistema contable al sistema tributario. Nosotros vemos en la pantalla, ¿no es cierto?, por ejemplo, la NIC 16, la NIC 40, que son propiedades de inversión, y acá tenemos la NIC 2, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, en tributaria, los costos los vamos a encontrar en el artículo 30 de la ley de la renta. La corrección monetaria en el artículo 41 e inversiones en el exterior 41B número 4. En este tema, también es importante que ustedes tengan presente que al extraer información financiera del balance, ¿no es cierto?, bajo IFRS, también afecta la determinación del capital propio tributario. Entonces, claramente, si usted tiene, en este caso, las mercaderías, ¿no es cierto?, bajo el modelo IFRS, por supuesto que tiene ajustes que hacerse en la renta líquida y también se tienen que hacer ajustes en la determinación del capital propio tributario. Eso es importante. Bueno, sigue siendo el costo entonces en el artículo 30 y la corrección monetaria artículo 41. Algunas relaciones, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar es que los ingresos, ¿no es cierto?, en la NIC lo vamos a encontrar en la NIC 11, hoy día en la NIF 15, ingreso, la NIC 17, hoy día en la NIF 16, el leasing 18 son ingresos, hoy día está en la NIF 15, la 21 que es la moneda extranjera y la 39 que son los instrumentos financieros. Estos ingresos por estos conceptos nosotros los vamos a encontrar en el artículo 20, 29 y en el 15 de la ley de la renta. Los costos en relación a la NIC 2, que serían los inventarios, y la NIC 11, que serían los contratos de construcción, hoy NIF 15, ingresos, lo encontramos en el artículo 30 de la ley de la renta. Y así, los gastos, ¿no es cierto?, en NIF los vamos a encontrar en la NIF 36, que son los deterioros de activos, en la 37, que son las provisiones, en la NIF 12, que son impuestos a las ganancias, la NIF 16, que son propiedades, planta y equipo, la NIF 17, hoy día NIF 16, que son leasing, y la NIF 19, que son beneficios a los empleados. Nosotros esos gastos en la ley de la renta los encontramos en el artículo 31 y 33. Luego, en relación a la corrección monetaria, de acuerdo a la NIC, lo vamos a encontrar en la NIC 21, que es moneda extranjera, y en la NIC 29, que es hiperinflación. Luego, en la ley de la renta, encontraremos estos conceptos en el artículo 32 y 41. Las consecuencias de estos criterios, que tenemos diferencia en el reconocimiento de los ingresos, los costos, los gastos necesarios para producir renta y, por supuesto, la corrección monetaria. Ya sabemos que la corrección monetaria no se registra en nuestros estados financieros. Entonces, el ajuste inicial, adopción por primera vez, eso está en la NIF 1. Ustedes saben que hay una declaración jurada, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos que informar el efecto transición en NIF. Ese es un dato financiero que el Servicio de Impuestos Internos lo controla. ¿Por qué? Porque los que hicieron adopción por primera vez tuvieron efectos positivos o negativos en el patrimonio. De esa manera es que el servicio la controla. Luego los balances consolidados, de acuerdo a la NIC 28, ¿no es cierto?, y la NIF 3, que es la combinación de negocios. El activo fijo, conceptualmente el valor justo o fair value, el costo histórico, el valor residual. Y las depreciaciones, que están de moda en la ley de la renta, ¿no es cierto? Bueno, las pruebas de deterioro, estas pruebas de deterioro tienen efecto en resultado, y en renta líquida la tenemos que agregar cuando el resultado es negativo. En renta líquida lo agregamos y así anulamos el efecto en el estado de resultado.
la corrección monetaria no se registra en contabilidad, por lo tanto en la renta líquida lo agrego o deduzco de acuerdo a la actualización de los activos no monetarios y pasivos no monetarios. Luego tenemos inversiones financieras, activos biológicos de acuerdo a la NIC 41, existencia, que es el tema que vamos a ver, y leasing y leaseback. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, del estado financiero, al ser medidos al término del periodo, tienen efecto en patrimonio o tienen efecto en resultado. Si tienen efecto en resultado, esos ajustes tengo que hacerlo en la renta líquida. Y si tiene ajuste en patrimonio, no hay ajustes en renta líquida, salvo, ¿no es cierto?, la corrección monetaria. Entonces, los ajustes al balance de inicio afectan a patrimonio con impacto en impuestos diferidos. Entonces, todo lo que hicieron convergencia, el impacto de los activos, si son positivos, tuvieron un aumento patrimonial. Y al tener aumento patrimonial, la empresa de alguna manera, si decide reconocer impuestos diferidos, ha tenido que entonces reconocer un pasivo por impuesto diferido producto de la ganancia que ahí se generó. No es una obligación de acuerdo a la NIF 1 adoptar impuestos diferidos en la convergencia, pero si lo hizo, va a reconocer un pasivo por impuestos diferidos. Un listado de activos y pasivos, ¿no es cierto?, valores tributarios y financieros que nosotros encontramos en la situación financiera. Son las existencias, el activo inmovilizado, inversiones y ajustes por conversión, inversiones financieras, por ejemplo, un instrumento financiero, ¿no es cierto? El leasing, activos intangibles, de acuerdo a la NIC 38, y diferencia de corrección monetaria. Entonces, este balance financiero, nosotros vamos a tener que trabajarlo reconociendo elemento por elemento su valor financiero comparado con el valor tributario. Una vez que identificamos activos y pasivos por impuestos, ¿no es cierto?, activos y pasivos tributarios, entonces nosotros estamos en condiciones de determinar el capital propio tributario. También estamos en condiciones de determinar la base imponible para el pago del impuesto de primera categoría. Entonces, con ese inicio vamos a ir a la NIC 2, inventario, y tenemos que su objetivo de la NIC 2 es establecer el tratamiento contable de la existencia, o bien realizable, ¿cierto? La existencia, la característica es que se va a enajenar en el periodo. Entonces, yo tengo un criterio de reconocimiento al inicio y un criterio de reconocimiento al término del periodo. Al inicio dice que se determina al costo, ¿no es cierto? Se determina al costo, siendo el costo, ¿no es cierto?, el valor de compra, derechos de importación, otros impuestos no recuperables, otros directamente atribuibles, menos descuentos y bonificaciones. Eso me va a dar el costo de compra inicial. A eso, ¿no es cierto?, le vamos a agregar un costo adicional. ¿Cuál sería? Los gastos financieros de acuerdo a la NIC 23. No siempre, la regla general de acuerdo a la NIC 23 es que optativamente usted puede capitalizar los intereses. En la NIC 2, ¿no es cierto?, solo se puede capitalizar los intereses cuando el producto que se produce en su elaboración requiere más de un periodo. Entonces, por ejemplo, un barco en un año de cierto tamaño, en un año no lo puedo terminar. Entonces lo voy a producir. Y dado que intensamente en capital necesito apalancarme, tomo deuda y entonces luego construyo, después vendo. Entonces, en ese periodo, los intereses se formarán parte del costo del barco. El ejemplo otro, un edificio de larga duración, por ejemplo, el Costanera Center. Ese edificio se ha ido entregando por etapas y aún no está recepcionado en un 100%. Por lo tanto, si es que hay deuda, ¿no es cierto?, parte de esos gastos financieros
proporcionalmente irá una parte al activo, como capitalizándose, y la otra parte de los gastos financieros irá a resultados. ¿Por qué? Porque el edificio, una buena proporción, ya está a disposición del público y las tiendas están recibiendo público, por lo tanto está en pleno proceso productivo, ¿no es cierto? Está a disposición. Entonces, la NIF 23 dice que solo será capitalizable en el caso de que el activo aún esté en construcción. ¿Vale? Luego, entonces, algunos datos sobre los costos de transformación, ¿no es cierto? Tenemos costos de transformación o de producción, tenemos costos directos e indirectos, los directos tenemos materias primas, mano de obra, en los costos indirectos tenemos costos fijos y variables. Otra forma, ¿no es cierto?, de presentar el flujo es que los costos directos, mano de obra y materiales, y los costos indirectos de fabricación serían los fijos, variables y mixtos. Posteriormente, ¿no es cierto?, dice acá costo de identificación específica. Bueno, aquí ocurre cuando el proceso productivo se inicia a través de órdenes de trabajo. ¿Qué cosas no constituyen costo? Bueno, los gastos de almacenaje, los gastos de administración, los gastos de venta, pérdidas extraordinarias y diferencias de cambio. Entonces, en contabilidad internacional, estos conceptos no forman parte del costo de las mercaderías, ¿vale? Los gastos de almacenaje, los gastos de administración, gastos de ventas, pérdidas extraordinarias y diferencias de cambio. La fórmula de entrada y salida de existencia. La NIC 2 reconoce dos métodos, ¿no es cierto?, de valoración de la existencia. El método FIFO y el precio promedio ponderado. Nuestra ley de la renta permite los mismos métodos, FIFO y precio promedio ponderado. Y aquí tenemos un ejemplo, mire, aquí hay una diferencia importante. Cuando la empresa compra, ¿no es cierto?, a través de un crédito. Por ejemplo, un proveedor le da, ¿no es cierto?, 90 días para pago o 180 días para pago de las mercaderías. Bueno, la norma exige reconocer, ¿no es cierto?, ese costo, esa mercadería a valor, ¿no es cierto?, a valor presente del flujo futuro a desembolsar. Entonces, se supone que dos empresas nacionales chilenas, uno productora, el otro proveedora, compramos mercaderías y nos da un crédito de 180 días. Estamos en diciembre, compramos mercadería en diciembre para vender en la pago, a fin de año. Entonces, el proveedor generoso nos da 180 días de crédito y nos emite la factura. Nosotros la reconocemos al precio de la factura, ¿no es cierto? El IVA, olvídense del IVA para este ejemplo, ceteris paribus, solo el valor neto, y entonces vamos a vender los productos. Entonces la mercadería en el estado financiero voy a tener mercadería por el valor neto de la factura. Eso sería en una contabilidad PCGA chilena antes del 2013. Hoy día se reconoce esa factura a valor presente desde el día 180 traído a diciembre, lo tengo que descontar a una tasa de interés. Por lo tanto, si la factura es de 100 más IVA, el valor neto va a ser menos de 100 y la diferencia tiene efecto en resultado. Entonces, si yo vendo la mercadería en enero, en febrero, en marzo, antes de pagar la factura, voy a pagar la factura más ¿no es cierto? Voy a pagar la factura 100, pero el costo de venta, las mercaderías ya las vendí, ya desapareció, pero el costo acumulado de venta va a estar, por ejemplo, en 95. Entonces, ahí hay una diferencia entre el costo de venta financiero y el costo de venta tributario. Para efectos tributario, el costo de venta es 100. Y esa diferencia, esos 5, ¿no es cierto?, yo tengo que agregarlo, lo tengo que deducir en la renta líquida. Porque, ¿no es cierto?, llevé a costo de venta solo 95 cuando para efectos tributarios es 100. Ahí lo vamos a ver al final
cómo se mueve esta situación. El valor neto de realización. Entonces, vimos el cuadrito de los elementos que son parte del costo al inicio. Pero al término del balance, la misma NIC 2 me dice, debes elegir el menor entre el valor contable de la mercadería y el valor neto de realización. Debes reconocer el monto menor. Si la mercadería a valor contable dice 95 y el valor neto de realización dice 90, tengo que reconocer una pérdida por 5, ¿no es cierto?, en resultado. ¿Por qué? Porque la norma me dice, tiene que ser el monto menor, y como el valor neto de realización es menor, entonces reconozco una pérdida de valor de mercaderías por 5. Entonces dejo las mercaderías por 90. Y en el resultado tengo una disminución de 5. Y acuérdense de los otros 5 que también tuve que reconocer a valor presente el flujo futuro de la compra de las mercaderías. Entonces tengo 10 en resultado que aminoran mi utilidad, pero para efectos de la renta líquida, ese resultado no es tributable. Por tanto, la renta líquida lo tengo que agregar. Pero sabemos que el valor tributario de la mercadería es 100. Para efectos tributarios, ¿no es cierto?, yo tengo que reconocer la mercadería de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta. Por lo tanto, ahí hay una corrección monetaria que tengo que agregar. ¿Vale? Ustedes son los contables, ustedes son los que determinan año a año esta renta líquida y determinan balance, y por supuesto que a través de este webinar les va a ayudar muchísimo a mejorar su presentación. Bueno, reconocimiento como gasto. Compra o fabricación, existencia. Esto tiene incidencia en la existencia o inventario, ¿no es cierto? Y si yo vendo, reconozco costo. Entonces ahí el marco conceptual dice ingreso y reconocimiento de inmediato del costo. Veamos entonces, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, aspectos tributarios de la existencia. El costo, entonces, de acuerdo a la NIC 2, dice que forman parte del costo del valor de adquisición y gastos de ubicación en los productos en procesos o terminados. El costo es la materia prima, materiales y costos directos. En nuestra ley de la renta, el costo es el valor de adquisición y optativamente el valor de los seguros y flete hasta las bodegas del adquirente. Es decir, hasta el punto de almacenaje, hasta el punto del almacenaje. Dentro, ¿no es cierto?, de la bodega, todo lo que ahí ocurra, eso no son costos de la existencia, son gastos. El costo de los productos en proceso o terminado es el costo primo, ¿no es cierto?, es decir, materia prima y mano de obra directa, de acuerdo a la ley 824, de acuerdo al artículo 30, inciso primero, ¿no es cierto?, de la ley de la renta. Los costos indirectos son gastos del periodo en que se incurre, de acuerdo al oficio 64-65 del año 79. Entonces aquí ustedes tienen el fundamento legal para hacer las correcciones en la renta líquida. Todo esto se hace ajuste en la renta líquida. Usted va a ajustar el balance financiero de acuerdo a los criterios de reconocimiento. De acuerdo a la NIC 2, dice que se reconoce el costo al inicio, ¿no es cierto?, el precio de adquisición, impuestos no recuperables, ¿no es cierto?, el flete, el seguro, menos los descuentos por pronto pago y probablemente la NIC, los gastos financieros si fuera un activo apto. Sumo todo eso, eso me da el costo de venta. Pero al término del periodo, supongamos que no vendan nada, al término del periodo tengo que volver a medirlo. ¿Por qué? Porque la norma me lo exige. Y me dice, reconózcase como saldo definitivo el menor entre el valor contable de la NIC, ¿no es cierto?, de la existencia y su valor neto realizable. ¿Y qué es lo que es el valor neto realizable? Es un precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el proceso productivo del
del producto y menos los gastos de vender el producto. Entonces, ¿quién tiene esa información? El departamento de producción tiene esa información. Nosotros como contables en la oficina recibimos este informe y entonces sabemos que debemos dejar el valor el menor entre el costo de las mercaderías a valor contable y el valor neto realizable. Si la mercadería dice 95 y mi BNR dice 90, tengo que reconocer una pérdida de valor por 5. Si el valor de la mercadería en el balance dice 95 y el valor neto realizable dice 100 o 100, no hay ajustes que hacer. ¿Por qué? Porque el valor contable es el menor. Luego, el NIC, ¿no es cierto?, refuerza el concepto de que el costo no puede superar el valor de realización, ¿no es cierto? Se rebajan bienes obsoletos o deteriorados. En la normativa tributaria, en relación a esto, ¿no es cierto?, no se aceptan las provisiones de menor valor de mercado. Claro, porque como yo tengo las mercaderías en 95 y el BNR en 90, yo reconozco 5 en resultado, pero la contracuenta es una provisión. ¿No es cierto? En el balance clasificado usted va a ajustar los 95 menos 5, le va a quedar en 90. Pero en el balance tributario de 8 columnas se va a ver 95 y una provisión, ¿no es cierto?, con saldo acreedor de las mercaderías, reconociendo la pérdida en resultado. Entonces, esa provisión, ese pasivo en la tributaria no se reconoce, y menos en la determinación del capital propio tributario. Entonces, dicha pérdida se debe reconocer como parte del costo de venta en el momento en que se vende el bien. Solo cuando yo vendo el bien reconozco costo de venta. Las pérdidas por obsolescencia o deterioro se debe respaldar con el aviso al servicio, impuestos internos y certificado de notario o ministro de fe que presencie la destrucción de dichos activos. Bueno, esto está en la circular número 3 del año 92 y del 2000, ¿no es cierto?, circular 23 del año 2010 y 23 del 2014. En cuanto al tema financiero, ¿no es cierto?, la NIC 2 dice no se activa diferencia de cambio, corrección monetaria y costo de financiamiento. Se refiere a la NIC 23, intereses. Bueno, si yo compro la mercadería en dólares, supongamos en $100.000 a 700 pesos, mi contabilidad va a tener 70 millones. Y mi pasivo, 70 millones. Ahí son iguales. Pero al término del periodo, nuevamente aplicamos la técnica, la existencia, ¿no es cierto?, quedará al menor entre el valor de costo y su valor neto realizable. El pasivo, ¿no es cierto?, el pasivo que representan $100.000, hoy día el dólar está a 800. Entonces, al término del periodo, esa deuda ya no es 70 millones, lo tengo que reconocer la fluctuación del tipo cambio. Entonces aumenta mi deuda en 10 millones y reconozco en resultado los 10 millones. El ajuste a la renta líquida será solo por la medición del activo. Y ustedes fíjense que las mercaderías quedan en 70 millones al precio de entrada. No se ajusta por el efecto del tipo de cambio. Lo que se ajusta al tipo de cambio es el pasivo. Y ese reconocimiento en resultados es aceptado tributariamente. ¿Vale? Entonces, no se activa diferencia de cambio, a eso se refiere. El activo sigue siendo en 70, el pasivo es el que se reconoce la mayor deuda y el efecto en resultado, tanto en lo financiero como tributario, son exactamente aceptados en tributario. Entonces, aplicación de la corrección monetaria conforme al artículo 41, número 3. Claro, las mercaderías, ustedes saben que hay, ¿no es cierto?, formas de reconocer la corrección monetaria, ya sea por semestre y por el factor de corrección monetaria, y nosotros lo agregamos en renta líquida una vez que hemos reconocido el costo de venta o la existencia, ¿no es cierto? El saldo de la existencia se reconoce en corrección monetaria.
Y por lo tanto, como no hay corrección monetaria en las mercaderías en el balance, este mayor valor de los saldos de mercadería en el balance se reconocen en la ley de la renta, agregando en la base imponible la corrección monetaria. Entonces, para justificar el menor costo de reposición que asigna el contribuyente a sus bienes, en el caso de que haya optado por el costo de reposición, ¿no es cierto?, en vez de la corrección monetaria, bueno, aquellos que muestren que el valor asignado a ellos obedece a cierto nivel de precios de mercado. El sistema NIC, ¿no es cierto?, reconoce dos métodos de valoración, que es el FIFO y el precio promedio ponderado. En normativa contable tributaria, la normativa tributaria también reconoce el FIFO y el precio promedio ponderado. Así que ahí son ambos iguales. ¿Vale? Y esto es importante, el artículo 30, inciso 2, y acá, ¿no es cierto?, nuevamente citando siempre la ley. En relación a la renta líquida, entonces, estamos en la renta líquida con lo que hemos estado viendo. ¿Qué vamos a agregar? Corrección monetaria de la existencia, ¿no es cierto? Ajuste por menor valor de mercado. El castigo de la existencia no respaldados, los costos indirectos de fabricación activados y diferencias en costo de venta. Todos los ajustes en renta líquida los tenemos que agregar y deducir. Y la recomendación entonces es aconsejable para fines tributarios llevar un control extracontable de la existencia, el cual refleja las diferencias que se producen entre la normativa IFRS y la normativa tributaria, fundamentalmente en el cálculo de la corrección monetaria conforme a las normas del 41, número 3 de la Ley de la Renta. En relación al capital propio tributario, ustedes saben que ahora tenemos un capital propio tributario como tradicionalmente lo hemos determinado para aquellas empresas que son semi-integrados, y tenemos un capital propio simplificado cuando somos del artículo 14, letra D, número 3, ¿no es cierto?, y número 8. Entonces, el sistema de capital propio tributario, ahí tenemos una fórmula que tenemos que aprender a usar para optar a un buen capital propio tributario, ya que esta es base imponible para el pago del impuesto municipal. Entonces, si usted determina y sobrevalora los activos, le va a determinar un capital propio tributario sobrevalorado y va a pagar una patente municipal exagerada. Bueno, un método, por ejemplo, o un ejemplo fácil de comprender es que si yo, por ejemplo, en la NIC 2, ¿verdad?, reconozco, por ejemplo, el ejemplo que yo le di cuando compré la mercadería en 100, ¿no es cierto?, a valor neto, pero en contabilidad se reconoce a valor presente, dado que me dieron 180 días de crédito, entonces lo reconozco a valor presente, y esos 100 a valor presente, un ejemplo hoy en 95, bueno, si yo cierro ahí balance, mi activo vale 95. Ceteris paribus, dejamos todo congelado, y si yo tuviera que determinar mi capital propio tributario ahí, mi capital propio sería 95, de acuerdo al balance, pero no es el capital propio tributario 95, es 100. ¿Por qué? Porque el activo está valorizado de acuerdo a la NIF, y para la ley de la renta y la determinación del capital propio tributario, ¿no es cierto?, esos 5 que disminuí en mercadería y que afectó resultados, no me lo reconoce como tributario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Repongo los 5 y queda mi mercadería para efectos tributarios, para efectos de la determinación del capital propio tributario, en 100. ¿Vale? Eso es lo que estoy queriendo explicar, y espero, ¿no es cierto?, que ustedes lo entiendan. Y también les recuerdo que esta presentación quedará disponible para ustedes, se les puede hacer llegar, lo pueden solicitar, y al término de este webinar pueden preguntar también, y esas preguntas se hará un resumen y también se responderá adecuadamente para que ustedes dispongan de esas preguntas y respuestas en base a este tema.
Entonces, en el capital propio tributario tengo agregados, valor tributario de la existencia, en este caso voy a agregar los 5 para que llegue a 100, y deducciones. Voy a rebajar, ¿no es cierto? Voy a agregar los 100 y voy a rebajar los 95. Ese es un mecanismo. O simplemente agrega el neteado. A mí me gusta mucho más que agreguen los 100 y que rebajen los 95, así, no neteado. ¿Por qué? Porque en una fiscalización es más fácil de explicar. Entonces, la recomendación es, para fines tributarios, llevar un control extracontable de la existencia, el cual refleje las diferencias que se producen. Acá este cuadro, ¿no es cierto?, sinóptico, me permite visualizar, ¿no es cierto?, una panorámica de la materia. Entonces, en base al análisis, ¿no es cierto?, de la renta líquida o del impuesto diferido, la corrección monetaria para efectos de IFRS no aplica. Para efectos en la renta líquida, la corrección monetaria yo tengo que agregarlo. Y para efectos del capital propio tributario, también lo tengo que agregar. Y en relación al impuesto diferido, bueno, es un activo por impuesto diferido. En la corrección monetaria, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, acuérdense del ejemplo de la mercadería que compré en dólares. La corrección monetaria en IFRS no aplica, no va en el balance, y para efectos en renta líquida tenemos que agregar, y agregar cuando son bienes importados o deducir cuando son bienes importados. Y el control del capital propio tributario, por supuesto que también lo tenemos que agregar o deducir. Los componentes del costo, bodegaje, almacenamiento, transporte, etcétera. Para efectos financieros en IFRS, esto tiene efecto en el estado financiero. Y en renta líquida lo tengo que deducir, en capital propio tributario lo tengo que deducir y sería un pasivo por impuesto diferido. Lo mismo, los criterios de costeo por absorción, ¿no es cierto?, tiene efecto en el estado financiero, en renta líquida lo tengo que deducir, en el capital propio tributario lo debo deducir y se reconoce un pasivo por impuesto diferido. En relación a la determinación de la provisión del valor neto de realización, este pasivo que reconocíamos producto de el menor valor entre el valor contable y su valor neto realizable, yo les explicaba que reconocía un pasivo con efecto en resultado. Bueno, se reconoce en el estado financiero bajo NIF y se agrega esta pérdida en la renta líquida producto de esta medición. Y por supuesto que se agrega también en la determinación del costo tributario, y esto genera también un activo por impuesto diferido. Y el reverso posterior de la provisión, ¿no es cierto?, tiene efecto en resultado en el balance NIF, y si yo lo reconozco como ingreso en el balance, en renta líquida lo tengo que deducir. ¿Por qué? Porque no es un ingreso tributable. Lo mismo en el capital propio tributario, lo deduzco y genero un pasivo por impuesto diferido. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos dos columnas donde tenemos la NIC-NIF, y un resumen de lo que hemos ya mencionado. Puede valorizarse bajo método FIFO, precio por medio ponderado, costo estándar, y no reconoce el LIFO en la NIF. Y en la normativa tributaria, FIFO y precio promedio ponderado. Reconoce como método de valoración. Las existencias se valorizan al menor entre el costo de adquisición y valor neto realizable, ¿no es cierto? Al menor, eso es al término del periodo. En cambio, de acuerdo a la normativa tributaria, las existencias se valorizan al mercado, mercadería nacional, precio factura, flete y seguro, optativamente. El NIF no incluye el costo de almacenamiento y las mermas de las mercaderías. Y en la norma tributaria, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, los costos indirectos de fabricación, los gastos de desaduanamiento, optativamente, flete y seguro, ¿no es cierto?, interno, bienes producidos, mano de obra y materia prima, ¿vale?
En NIF dice, no incorpora al costo la diferencia tipo cambio. Acuérdense el ejemplo de las mercaderías por $100.000 y lo reconocí en 70, después el dólar subió y en el ejemplo lo que aumentó fue la deuda a 80 y esto tenía efecto en resultados, por lo tanto las mercaderías quedaron siempre en 70. No afecta el tipo de cambio entonces al activo realizable. Lo mismo el precio a crédito, si es mayor al precio normal, entonces se genera una diferencia y ese gasto financiero se reconoce en resultados. ¿Por qué? Porque la norma dice, si tú me das crédito, en este ejemplo de los 180 días, bueno, reconózcame las mercaderías a valor presente. ¿Por qué? Porque en ese crédito hay una tasa implícita, una tasa de interés implícita, oculta, ¿no es cierto? Entonces la mercadería yo lo voy a reconocer al valor presente del flujo futuro. Y eso tiene efecto en resultados, rebajando las mercaderías, el costo de la mercadería. Por lo tanto, ahí se produce una diferencia financiera y tributaria. Bueno, incluye costos de ubicación. ¿Por qué? Porque la norma dice hasta el punto de bodega. Siempre en NIF, ¿no es cierto?, no existe la corrección monetaria de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta, pérdida de valor de la mercadería rebajada hasta su valor neto realizable. Entonces, ahí está el asunto. Al cierre de balance de la mercadería las tenemos que medir, ¿no es cierto?, y reconocer el monto menor entre su valor contable y su valor neto realizable, afectando, si es necesario, resultado. Y en la norma tributaria, para efecto de la corrección monetaria, es exigible, por lo tanto lo agregamos en la renta líquida imponible. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos una situación, una presentación general de los ajustes de la renta líquida, agregamos corrección monetaria, agregamos corrección monetaria del capital propio, ¿no es cierto?, del mayor activo, agregamos la diferencia por costo de venta, deducimos corrección monetaria, ¿no es cierto?, corrección monetaria por el capital propio inicial, menor activo, reconocemos los gastos indirectos de fabricación activados, deducimos la corrección monetaria por el capital propio inicial por gasto indirecto de fabricación activado y diferencias por costo de venta. Bueno, los impuestos diferidos es un tema, ¿no es cierto?, un poquito más complejo, pero también se mencionan los impuestos diferidos por diferencias de activos, impuestos diferidos por gasto indirecto de fabricación y otros diferencias de costo e impuestos diferidos por cobrar o pagar, ¿no es cierto?, por efectos de corrección monetaria. Control para fines tributarios. El libro de existencia o valores de costo tributario, ¿no es cierto?, el costo de venta tributario, el sistema de inventario tributario y el listado con cálculo de la corrección monetaria. El listado de los artículos, cuando uno es un artículo es fácil, cuando son cientos de artículos se complejiza el asunto, pero ustedes que son buenos para trabajar en la planilla Excel, ahí tienen un buen desafío para no errar. Entonces, concluyendo, ¿no es cierto?, tenemos un balance financiero, tenemos una base imponible y tenemos la ley de la renta. Entonces, desde el balance financiero IFRS, nosotros logramos extraer información financiera para después hacer los ajustes pertinentes en la renta líquida y en el capital propio tributario. Mis datos están al final de la presentación, mi celular, mi teléfono oficina y mis correos electrónicos. También los invito a visitar el manual de consultas IFRS, donde podrán encontrar mis publicaciones de estos contenidos. Y por supuesto, visitar alianzacap.cl, donde nuestra OTEC ofrece cursos de capacitación. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Perfecto, don Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, impecable la presentación. ¿Me escucha? Sí, señor. Excelente.
Buenísimo. Demos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Recordarle a nuestra audiencia cómo hacer la pregunta. Si pueden activar en producción el canal para que la gente pueda enviarnos su pregunta. Arriba a la derecha consiguen el icono con el signo de interrogación, nos dejan su nombre y su pregunta y con gusto le daremos respuesta en los minutos que quedan en esta sesión. Mientras no lleguen las preguntas, le comento sobre los manuales que decía don Fernando. Actualmente están con 25% de descuento. Visiten la página y vean si hay algunos que les interesa. Hay envío para regiones y obviamente para la región metropolitana. Y aprovechen la oferta. Por otro lado, si conocen algún contador que necesite un software contable para su estudio o para su práctica profesional, lo pueden recomendar. Visitan wigo.com /contador/referidos y si ese amigo contador contrata el software, reciben una gift card de 150,000 pesos para que la disfruten como quieran. Igualmente con INET tenemos un programa de referidos, gerentes de administración de finanzas, si conocen, que estén buscando un ERP para la empresa, recomiéndenlo y obtendrán una gift card, en este caso de 250,000 pesos, una vez que esta empresa contrate el software. ¿Tenemos preguntas ya? Sí, hay una pregunta. Están llegando las preguntas, don Fernando, ahí puede revisar. Dice, favor, un ejemplo para un mismo producto de valor de realización, reposición. Claro, lo que pasa es que en la ley de la renta, el concepto, usted puede tratar el ajuste al costo de venta en base a, primero lo tiene que corregir monetariamente de acuerdo al artículo 41. Segundo, existe la opción de elegir el monto menor a través del valor de reposición. Entonces, si usted compró mercadería a 100 y, por ejemplo, la corrección monetaria usted la desecha y quiere activar su costo de venta a través del método de la reposición, y el método de reposición puede decir que su costo es, si vuelve a comprar la misma mercadería, puede ser más de 100 o menos de 100. Entonces usted va a querer siempre aumentar el costo. ¿Para qué? Para que la utilidad disminuya y pagar menos impuestos. Entonces, eso es el método de la reposición y la ley de la renta lo permite. Sin embargo, en NIF no está permitido el método de la reposición. Dice que se reconocerá la existencia al menor entre el valor contable y su valor neto realizable. Y por lo tanto, si hay el valor neto realizable es 80 y el valor contable es 90, entonces tengo que ajustar la existencia a 80 y reconocer un resultado de la diferencia. Entonces, por un lado, el valor contable de las mercaderías están ajustadas de acuerdo a su valor neto realizable, y en la tributaria yo tengo dos opciones: le aplico corrección monetaria o elijo el monto menor por concepto de valor de reposición, y elijo el menor. El valor contable o valor neto, valor de reposición. Si el valor de reposición dice 120 y mi mercadería, el costo de la mercadería a valor tributario es 100, me voy a quedar con los 100. Ese es un ejemplo. Luego dice, en materia tributaria, en la reforma se incorporaron nuevos regímenes, claro, el 14D número 3, en los cuales se declaran directamente como gasto en las mercaderías. Efectivamente, en la presentación se abordó el supuesto de que la empresa fuera exactamente el nuevo semi-integrado. Efectivamente, el ejemplo está hecho para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque ustedes saben, tal cual como dice mi amigo Sergio Cañunir, dice, ¿no es cierto?, que para efecto del 14D número 3, el saldo de la mercadería en renta líquida usted lo va a dar de baja completamente. Entonces el ejemplo es para el semi-integrado. Para efectos financieros, la provisión de mercadería en tránsito se debe hacer a tipo de cambio cierre o por fecha de cada BL, ¿no es cierto? Con ajuste al tipo de cambio a resultado, es que
El tipo de cambio se reconoce en el estado, por supuesto, en el estado de resultado, en el estado de situación, por supuesto. El tipo de cambio, muy bien la pregunta. Se reconoce en el balance, usted lo registra en resultado positivo o negativo. Para efectos financieros, la provisión de mercadería en tránsito se debe hacer a tipo de cambio, cierre o por fecha de... bueno, es la misma pregunta. Bien. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. No hay preguntas. Bueno, excelente. Damos el cierre a esta sesión de NIC 2, no sin antes invitarlos al próximo webinar que va a tratar sobre las modificaciones en el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. No sé si quieres adelantarnos un poquito, Fernando, de lo que vamos a conversar ahí. El próximo miércoles 18 de noviembre a la misma hora. Por supuesto. Para que todos estén anotándolo de una vez en la agenda, y igualmente van a recibir nuestra comunicación vía correo, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, la de su preferencia, en Instagram, en Facebook o en LinkedIn. Pueden buscar a Informat SA o pueden buscar a Ubigo en cualquiera de las 3 redes sociales. Podrán seguirnos y enterarse de los próximos seminarios. Bueno, una breboca de lo que vamos a ver el próximo miércoles 18, Fernando, para que la gente lo tenga en cuenta. Perfecto. En función al artículo 31 de la Ley de la Renta, esta sufre cambios importantes, dado que los gastos necesarios para producir la renta, nosotros lo teníamos expresado en la ley en 4 o 5 líneas, donde hablaba gastos necesarios para producir la renta, que sean imprescindibles para el desarrollo normal de la empresa. Acá hay un giro importante donde dice que son, ¿no es cierto?, gastos aptos para producir flujo futuro, ¿no es cierto?, para la actividad económica de la empresa. Entonces, que sean aptos para estos costos necesarios para producir la renta, que sean aptos para la actividad económica de la empresa en la generación de flujo. Por supuesto que ahí hay una visión amplia y moderna y necesaria para los tiempos actuales, el cómo funciona la empresa. Entonces, antes me rechazaban, por ejemplo, el agua mineral, ¿no es cierto?, el exceso de café, del azúcar, el gasto ¿no es cierto?, en utensilio que podría, ¿no es cierto?, no ser necesario para producir la renta, y uno se impactaba con este criterio tan antiguo, ¿no es cierto?, de cómo aplicar los gastos necesarios para producir la renta. Entonces hoy día estoy más libre para el uso de decisiones políticas, empresariales. Por ejemplo, hoy día el tema de las donaciones. El tema de las donaciones, a través del artículo 31 de la Ley de la Renta, inclusive permite que usted pueda colaborar con una fundación de manera directa, ¿no es cierto?, y justificando el desembolso a través de certificados que en el mismo Servicio de Impuestos Internos está a disposición. Entonces, la fundación le emite un certificado de donación y usted, la empresa, puede donar. Y así tenemos varios, puede donar en construcción, puede donar puede generar desembolsos en temas de colonia, puede en jabones, puede el aromático, la música, todos estos gastos que a veces teníamos en la empresa, pero lamentablemente para efectos de determinar la renta líquida teníamos que sumar todo eso y reconocer gastos rechazados, y además nos castigaban con una tasa del 40%. Entonces, hoy día eso cambió, y eso va a ser nuestro tema del artículo 31 de la Ley de la Renta la próxima vez. Excelente, entraremos en detalle en ese momento. Bueno, don Fernando, muchas gracias por todo lo que ha compartido el día de hoy. Gracias a nuestra audiencia por estar ahí atenta y visitarnos. No queda más que despedirnos y vernos en 15 días nuevamente, ¿sí? Un abrazo, okay, don Fernando. Estamos muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Vale, chao.